Minasan Konnichiwa. Hace unos meses se estrenó lo que ha sido una de las películas más exitosas del estudio Ghibli, que se llama El niño y la garza. En México apenas llegó hace algunos días, de hecho llegó en diciembre, 28 de diciembre para ser exactos, y justo la semana pasada tuvimos la oportunidad de irla a ver. La estuve analizando, la vi con mucha atención y me pareció que esta película tiene un gran problema que justamente vamos a abordar a continuación. Yo sé que ha tenido muy buenas críticas, que ha ganado varios premios, pero a mi gusto siento que le falta algo a esa película que quizás no pueden aterrizar correctamente en el largometraje que dura alrededor, si no me equivoco, de 2 horas. Así que sin más, vamos a comenzar con esta reseña, donde vamos a estarte explicando a detalle de qué trata esta película, su mensaje que te quiere dar a entender, entre otros detalles. Para comenzar, es importante mencionarles que esta película la dirigió Hayao Miyazaki, uno de los dioses en animación muy conocido porque también estuvo involucrado en la película de El viaje de Chihiro, lo cual pues ya nos dice que esta película es de calidad. También el estudio que fue el encargado de animarla pues fue el estudio Ghibli. También un estudio muy añejo, muy clásico, que todos conocemos y somos fieles seguidores de la animación, que siempre ha hecho películas interesantes para tanto adultos como niños. Con estas cartas de presentación venía pues anunciándose esta película. También como dato extra, hasta este momento, según la wiki, este filme ha recaudado 151 mil millones de dólares en todo el mundo. Para la gente que vive en Sudamérica, se estrenó a partir del 11 de enero, unos días después de aquí de México, así que puede que algunos no la hayan visto y tengan la oportunidad de irla a ver al cine todavía, mientras que aquí en México todavía siguen cines, pero lamentablemente como que ya le están quitando salas, así que si no la has visto, en este momento te recomiendo mucho que la vayas a ver, ya que es importante que tú también tengas por ahí un poquito de conocimiento para que también te des cuenta de lo que estemos mencionando. Hay que destacar que mi problema no es que esta película sea mala, no lo es, pero el mensaje que te quiere entregar a mí no me convenció. Así que vamos a pasar justamente al bloque de qué trata la película de El niño y la garza. Yo sé que muchos de ustedes tienen por ahí la duda de qué es, por qué está siendo tan aclamada, por qué también ya generó polémica justamente con una colombiana que dice que trabajó en esta película y demás, ¿no? Así que pues vamos a darles a conocer lo que es este filme y su historia. La historia comienza justamente cuando empieza a suscitarse la Segunda Guerra Mundial, exactamente en 1943, cuando comienza la Guerra del Pacífico entre Estados Unidos contra Japón. Hasta aquí te muestra lo mejor de la animación del filme, donde en los primeros 15 minutos, 20 minutos, vemos la calidad de animación del estudio y también de las personas involucradas, que se ve que le hicieron, me imagino, a mano. Está muy bien animado y no se parece mucho a los animes o películas que hemos visto en los últimos meses o años. Tiene como que su estilo justamente de este estudio, lo cual te transfiere mucho amor. En estos primeros 15 minutos vemos la base de la trama, donde el muchacho que vendría siendo justamente Mahito, el actor principal de esta historia, se despierta porque sus hermanos empiezan a gritar, o mejor dicho en su casa empiezan a gritar que el hospital donde estaba su madre está ardiendo en llamas. Justamente las personas de su casa junto con él van a buscar a la mamá de este muchacho, pero vemos ahí escenas medio borrosas con fuego, vemos que pasó algo y al final se despierta el muchacho en otro lugar, o se corta la trama, mejor dicho, en otro sitio, donde vemos que ya han pasado algunos años, el chico creció y lamentablemente la madre de este muchacho falleció. Estos primeros 15 minutos también es muy filosófico su análisis, o mejor dicho, hasta psicológico, porque justamente ya varias películas y animes japoneses habían tratado la guerra mundial, bueno, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial, de distintas formas, y la mayoría era justamente en el enfoque de una persona normal o una persona pobre. Ya sabemos que las personas normales y pobres sufrieron mucho en la guerra. Justamente tenemos animes o mangas que hacen el manejo de estas historias. Tenemos, por ejemplo, el caso de La tumba de las luciérnagas,
que si no mal recuerdo también es del estudio Ghibli. También tenemos el anime y manga muy controversial de Jin Pies Descalzos, que justamente nos cuenta la cruda realidad de cuando cae la bomba atómica en Hiroshima. A mi gusto, una trama muy fuerte, pero como tal, el autor quería reflejar las atrocidades de la guerra para que nosotros, generaciones futuras de todo el mundo, supiéramos que las guerras ocasionan este tipo justamente de desastres. Así que en esta película no se toca el tema desde una perspectiva de una persona pobre o normal. De hecho, si tú pones atención, te darás cuenta que este muchacho tenía criados en su casa era gigante ahí en Tokio, entonces desde ahí nos están dando a entender que el punto de vista de la trama va a ser desde la vista o desde la opinión de un niño de una familia adinerada de Japón. Aquí es donde empieza mi problema con la película, porque justamente hace algunos días y semanas terminé de leer el manga de Jin Pies Descalzos, donde este señor que era su padre, ficticiamente, mencionaba que las atrocidades de la guerra en Japón solo beneficiaban a el emperador y a las familias ricas. Y justamente a continuación, mientras siga platicando la trama, se darán cuenta que lamentablemente las guerras sí benefician nada más a la gente rica, mientras que la gente normal y pobre sufre y sufre por este tipo de desastres. Después de esta breve introducción donde pues ya conocemos que Japón está en crisis, la gente de Tokio tiene miedo porque empiezan los bombardeos, su papá, que viene siendo el dueño de una fábrica, se le hace fácil y dice, pues ¿saben qué? Si aquí están bombardeando, nos vamos a ir a refugiar al campo, donde justamente los estadounidenses no están lanzando bombas y vamos a continuar felizmente nuestra vida. Aquí también vemos otra perspectiva muy rara a mi gusto de lo que está pasando frente a los ojos del niño, ya que después de la muerte de su madre, el señor le dice que se va a mudar con su nueva mamá. Se van justamente en un transporte para llegar a un pueblo, no se especifica cuál es, o de hecho ni siquiera puse atención en cuál era, y vemos que una mujer más o menos joven, yo diría como de unos 20, entre 30 años, va bajando justamente de un taxi de esos tiempos a donde una persona te iba llevando a sus espaldas en un carrito, y les dice que él, bueno, mejor dicho, ella es la nueva esposa de su papá a este niño, quien lo toma como algo extraño. Hasta el momento, pues tú dices, bueno, el papá se casó con una mujer más joven, clásico de los japoneses, y pudiera ser que se casó por el trauma de perder a su esposa quemada, quería estar con alguien, etc. Justamente el papá le dice al niño que tiene que ir a trabajar inmediatamente de cuando llega, y la señora se hace cargo del chico hasta que llegan a su mansión. Sí, chicos, no es una casa, no es un departamento, es una mansión a donde va este niño. En dicha mansión te hacen pues ver que justamente la gente que los está atendiendo ya no es gente joven, de hecho son viejecillas y viejecillos, que a continuación vamos a entrar un poquito más a detalle sobre estos personajes, pero pues lo que vemos es básicamente que los trabajadores que están en esa mansión pues es gente muy vieja que por obvias razones no puede ir a pelear. El niño trae justamente en su maleta suministros para poder vivir. Recuerden que en esos momentos en Japón pues todo era racionado, comida, entre otros detalles. Así que cuando llega el niño, las viejecillas que trabajan ahí lo rodean porque quieren saber qué hay en su bolsa para poder comer, ¿no? Hay arroz, hay comida enlatada, hay creo que también parece cigarros, etc. Esto ocasiona también que te des cuenta cómo la gente estaba desesperada por la comida y por sobrevivir. Aquí voy a hacer otra pausa, ya que justamente cuando a este chico le indican dónde va a vivir, que es en una casa como si fuera una casa de jardín, literalmente no es adentro de la mansión, es otra casa hacia adentro, y justamente el chico pues está triste, está un poquito desubicado, está un poquito enojado por todo lo que está viviendo. Imagínense que de un momento a otro te lleven a vivir con otra persona, pierdes a tu mamá, pierdes a algunos seres queridos y no sabes qué hacer, ¿no? Aquí desde este tiempo, o mejor dicho desde este momento, la película se divide en dos. Lo que tú ves siendo niño, que ves justamente dibujitos bonitos, señoras extrañas y demás, y lo que tú ves siendo adulto.
Y lo que tú ya estás viendo como adulto ya viene de una perspectiva más psicológica. Ves cómo el niño tiene ciertos traumas, cómo se comporta un poquito cohibido por lo que ha estado viviendo, y ves que él no quiere vivir ahí, que él no se siente cómodo, en fin. Y justamente cuando este chico se va a su cuarto y sale de su casa porque le da tentación, ve a una garza, que aquí viene también el punto central de por qué se llama El niño y la garza, y esta garza, que justamente ya había aparecido al principio cuando entra a la mansión, le empieza a hablar. Y le empieza a decir cositas así medio extrañas y tú te quedas como, wow, espera un momento. Esto no es normal, ya aquí se empieza a poner un poquito mafufa la historia. Esta garza lo lleva hasta donde está como una torre a medio construir, que justamente es un lugar pues raro, porque lo que puede ver el chico antes de poder entrar ahí es como que un poquito de luz, libros y voces, ¿no? Que es lo más importante. Cuando el chico se desaparece, su mamá y las viejecillas lo van a ir a buscar. Justamente lo encuentran antes de que entre a la torre, y una de las viejecillas le menciona que no deben entrar ahí porque hay rumores de que dicen que esa torre pues está maldita, ¿no? Que te pasan cosas extrañas, y que justamente en el futuro de la trama, o mejor dicho, en el futuro de la película, se menciona que nada más la gente con el linaje de esa familia de Mahito tiene la oportunidad de poder entrar a esa torre y ver lo que hay ahí. En ese momento, cuando tú te das cuenta que el niño está pues entre sorprendido, entre no saber qué hacer, lo llevan de nueva cuenta a su casa, la nueva mamá le empieza a hablar un poquito con más cariño, y vamos hasta la noche del siguiente día, a la noche de ese mismo día, donde vemos que su papá llega justamente de trabajar. Ya cansado, lo saluda a su nueva esposa. El niño ve que su nueva esposa le da un beso en la boca, lo cual se le hace algo muy extraño y muy raro. Imagínense, antes le daba besos a su mamá y ahora le da besos a otra extraña. Y aquí también empieza el tema psicológico de el mismo rechazo que Mágico le tiene a su nueva mamá. Vamos al segundo día, donde justamente empiezan a verse los avistamientos más raros con la garza, ya que ahora sí la garza le empieza a hablar más fluido, le empieza a decir que si quiere revivir a su mamá tiene que ir con él, le va a indicar el camino para que pueda llegar con su mamá de nueva cuenta. Mientras todo eso sucede, vemos que su nueva mamá ahora resulta que no es una persona desconocida, que es la tía, justamente hermana de su mamá. Así como lo escuchas, su papá se casó con su hermana y después se casó con su otra hermana, ¿no? Cosas de los japoneses, que yo también aquí creo que está medio raro. Otro de mis problemas, se me hace una historia muy cruda, muy no para niños, muy, no sé cómo decirlo, la siento una historia muy pesada, argumentalmente se siente pesada, y yo creo que por esas mismas razones ha tenido la oportunidad de ganar tantos premios esta película. Para ya no hacerles tanto el cuento, pasamos ya a la carnecita, a la parte buena de la trama, donde justamente su nueva mamá se va a adentrar al bosque y llega a la torre y se mete a la torre. La pierden de vista, las viejecillas y este muchacho salen a buscarla mejor dicho. El chico, que ahora ya siente un poquito más de afecto por su nueva mamá, se está preocupando porque quiere pues que no le pase nada, porque se da cuenta que su papá la quiere. Entonces si su papá la quiere y la señora lo trata bien, pues eventualmente él también tiene que generarle un poquito de empatía, ¿no? Pasando justamente la búsqueda, llegamos ya al final, donde la garza se presenta de nueva cuenta con Mahito y lo lleva adentro de la torre, junto con una viejecilla, que esta señora va a ser también importante en la trama a futuro. En dicha torre se menciona otra historia donde se cuenta que su bisabuelo era una persona muy sabia, muy inteligente, que se volvió loca leyendo varios libros. Así como esos mitos en la antigüedad que decían que si eras muy inteligente estabas loco, pues aquí lo vemos reflejado. Se supone que este señor se perdió en esta torre y nunca jamás lo volvieron a ver. Así que nunca se supo si se murió o simplemente se perdió o se fue a otro lugar. Justamente cuando terminan las presentaciones y este tipo de trama que se encuentra en la torre, se presenta a su bisabuelo y le dice justamente a Mahito que él tiene un trabajo y que si quiere ver a su mamá tiene que seguir a la garza para completar una tarea.
Aquí empieza a ponerse todavía todo más mafufo, ya que justamente cuando todo esto pasa, los absorbe el piso, no es broma, en serio los absorbe el piso, y la viejecilla se pierde, mientras que Mahito va a dar a un panteón justamente en medio de la fantasía. Aquí también es importante mencionarles, hago otra breve pausa, donde las viejecillas están inspiradas muy visiblemente por los enanos de Blancanieves, y también la historia en general está muy inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, así que por eso vemos una correlación entre el conejo y la garza, y a lo largo los otros personajes que voy a ir mencionando también tienen cierto parecido con los personajes de esta trama para niños occidental que es Alicia en el País de las Maravillas. Justamente cuando él llega a lo que es el panteón, varios pájaros, mejor dicho, no me acuerdo si eran garzas o pájaros, empiezan a molestarlo y decirle que tiene que abrir cierta puerta porque ellos tienen hambre. Justamente ellos lo rodean, abre la puerta sin querer y en ese momento empiezan a escucharse como ruidos raros, como que mucho bullullo, iba a decir billullo, pero era bullicho, susurros, creo que la palabra correcta es susurros, ahí se me fue. Después de esto, lo rescata una señora que vendría siendo la viejecilla que justamente él conoció y fue con la que él se atrevió a ir en esta aventura. Pero aquí lo raro es que la viejecilla no es viejecilla, ya es una persona más o menos joven, fuerte, y que justamente se dedica a alimentar a la gente que vive en esa pues región, ¿no? En este mundo de fantasía. A lo largo de esta pequeña trama, porque de hecho la película está dividida en pequeñas tramas que al final cierran un círculo que se abre al principio y se cierra hasta el final, vemos que hay animales pues normales de nuestro mundo en esos mundos fantasiosos donde los animales de nuestro mundo son monstruos y se han dedicado a destruirlos de ciertas formas. Justamente cuando se va a acabar ese día, el chico termina de cenar, está justamente en un barco pues naufragado, sale a tomar aire y se da cuenta que unos bichitos raros que él conoció, que son unas bolitas blancas que van hacia arriba, están siendo atacadas por las garzas. De pronto una chica con poderes de utilizar llamas, así como tipo la antorcha humana, empieza a dispersar lo que son estas garzas y empieza a darles un poquito de chance para que estos monstruitos blancos puedan llegar a su destino. No quiero abortar todos los detalles para que no les cuente tantos spoilers, así que voy a ser un poquito vago en ciertos aspectos. En este momento te das cuenta que la chica que justamente utiliza los poderes de la antorcha humana viene siendo su madre, pero en su versión de niña. Así que aquí ya empieza a ponerse todavía más mafufa la historia, porque estamos viendo que varios personajes que el chico conoció en el mundo real están en el mundo de fantasía, pero con diferentes skins, ¿no? O diferentes... ¿cómo decirlo? Diseños, ¿no? Yo creo que sería la palabra diseño. Aquí tenemos el caso de que son más jóvenes y demás. Después de la trama justamente del barco y de su amiga la viejecilla, pasamos a otra trama donde sin querer queriendo llega a conocer a su mamá, pero en su versión de niña. Esta trama me gusta mucho porque ya a partir de este punto la garza se vuelve más cercano a Mahito y empieza ahora sí a guiarlo como era su tarea principal. Justamente llegan a otro mundo de fantasía que está conectado al mundo de la viejecilla, que se dedica pues básicamente a la pesca. Y en este punto vemos que los loros, estos pajaritos bonitos que quizás algunos tienen el placer de ver en alguna zona rural de sus países, o si son ricos tienen uno en su casa, legal o ilegalmente, pues en este mundo son caníbales y se dedican a comerse a los humanos. Aquí también vemos otro pequeño guiño a Alicia en el País de las Maravillas, donde vemos que en vez de cartas los enemigos ahora son pájaros. El chico tiene que ir a ver un herrero, resulta que en la casa del herrero había muchos loros, los loros se lo quieren comer y justo cuando van a comérselo llega su mamá
y les echa fuego para que huyan. Su mamá se hace cargo de él. Y aquí viene algo muy bonito, porque quizás al principio tú te quedaste con las ganas de conocer a su mamá, cómo era, qué hacía y demás. Y aquí vemos que cuando está con justamente este chico, se vuelve muy materna la niña. Es una niña, yo creo que como de la edad de Mahito, y se vuelve muy delicado con él. Vemos cierto cariño, y de hecho Mahito le dice que ella es su mamá y que él es su hijo. Entonces ahí vemos que quizás estamos en unos mundos o en un multiverso, qué sé yo, donde existen varias posibilidades. Aquí como que te dan el primer vistazo de que esto podría ser lo que estamos pensando, y también se te oculta un poco porque tampoco te lo asegura. La niña lo ayuda y le dice a Mahito que está buscando justamente a su tía, que la quiere rescatar para volver a casa. Esta niña le dice que también la va a ayudar porque pues claramente es su hermana, y se van de nueva cuenta a otra búsqueda, ahora a un castillo, donde esta niña menciona que debe de estar su mamá dando a luz a su hermanito. Mientras vemos esta trama, llegamos a un pasillo donde hay muchas puertas, donde aquí viene lo épico, lo padre, ya que justamente en todas estas puertas se hace la conexión de todas las películas del estudio Ghibli justamente en esta trama. Así que efectivamente todas las películas conviven en distintos universos o mundos, pero aquí vimos que estas tramas o estas películas que se lanzaron de hace muchos años pueden llegar a convivir en un mismo universo, y esto nos abre pues varias posibilidades, porque en un futuro quizás veamos por ahí crossovers épicos de tramas o de películas ya hechas en Estudio Ghibli con historias nuevas. Así que para mí eso fue lo más bonito, esta parte donde vemos que justamente su mamá le enseña a Mahito las puertas, y hasta le dice: esta puerta es la que te va a llevar a tu mundo, que si no me equivoco es la 602 o algo así, y hay otras puertas donde tú puedes ir a otros mundos distintos. Aquí ya te confirman que sí existe un multiverso y existen varios mundos en los cuales puedes tú visualizar pues que el mundo de Ghibli cada vez está tomando más vida. Después de eso, justamente la niña le indica dónde está su tía, ahora su mamá, dando a luz. El chico entra, se da cuenta que no puede hacer muchas cosas y que la señora, que ahora es su mamá, le grita y le dice que lo odia. Pues lógicamente, aunque vimos a una señora muy agradable en el mundo real, en este mundo se notan sus verdaderos sentimientos, y vemos que no quiere al niño, pues por obvias razones, porque le recuerda a su hermana y todo el infierno que han vivido hasta ese momento. Justamente cuando el niño se propone a rescatarla, no sale correctamente lo que ellos esperaban, y de hecho el niño es atrapado, y también su mamá original también es atrapada por estos loros, que hacen como de enemigo en esta trama, pero más que enemigos también son una piedra fundamental para el final que ya se está acercando. Después de que los atrapan, Mahito logra escapar con la ayuda de la garza, y su mamá la tienen como, pues, ¿cómo decirlo? Pues como reclusa los loritos para poder hacer un canje con lo que viene siendo el bisabuelo del chico, que ya para estos momentos de la trama el chico sabe que su bisabuelo viene siendo el creador de estos universos o de estos mundos, y el que les da el equilibrio para que un universo siga viviendo o sea destruido. En la parte ya final, que ya se está acercando, vemos que Mahito quiere rescatar a la niña. Justamente no logra hacerlo a tiempo. El rey loro va a hablar con su bisabuelo y le propone un trato donde le entrega a su hija, mientras que el bisabuelo le dice que le va a dar la oportunidad de crear el mundo a su semejanza. Después de eso, Mahito llega hasta donde está el señor y le empieza a explicar que es su bisabuelo y es el encargado pues de darle continuidad a los mundos, ya que quedó como con una pequeña maldición, con una piedra como astral, que también ahí se toca un poquito más a detalle el tema, donde te mencionan que esta piedra es capaz pues de realizar y de crear mundos. Así que el señor le propone a Mahito que se haga cargo de este mundo en específico, colocando unas piezas geométricas en 3D una encima de otra,
para que pueda darle continuidad o pueda destruirlo. Mahito, al tocarlo, se da cuenta que la piedra que se utiliza es una piedra pues con maldad, y le dice justamente al señor que esto está mal, que casi le vendió el alma al diablo. El viejecillo le contesta correctamente que eso está mal, y se da cuenta que la única forma pues de que pueda continuar el mundo es que Mahito se haga cargo de lo que dejó ya hecho este señor antes de que se destruya. En ese momento sale el Rey Loro, que justamente les dice que los traicionó, que el bisabuelo no hizo lo que prometió, y empieza a apilar las piezas de una forma rápida y sin que tengan una coherencia específica, lo cual hace que el mundo se truene, se rompa, se corrompa, mejor dicho, y empiece a destruirse. En ese momento el bisabuelo se despide de Mahito, le dice que es una persona muy inteligente, y al final pues el bisabuelo logró poder romper la maldición de su linaje, convirtiendo al loro en la persona que destruyó el mundo y no a una persona de su familia. Así que con esto se va destruyendo todo. Tanto Mahito como su mamá en versión pequeña salen huyendo de ahí. Justamente la niña le indica a Mahito que abra la puerta para que pueda salir de ahí, y que ella se va a ir a su mundo donde ella radica. Aquí también está interesante el tema, ya que la niña va a abrir otra puerta porque no se puede quedar en el mundo que se va a destruir, y le indica que fue un gusto haber conocido a Mahito, que qué bueno que él va a ser su hijo y que disfrutó mucho su tiempo con él en ese instante. Así que después de esto Mahito sale huyendo junto con todos sus amigos, que son la garza y otros animales que se lograron colar del mundo real a estos mundos pues ficticios, o de aventura mejor dicho. Salen los loros, salen las garzas, y empieza a llegar un equilibrio mejor al mundo de fantasía que se había creado. Justamente ya para finalizar la trama, vemos que tanto la garza como Mahito empiezan a platicar al final, donde la garza le dice que ya lo considera su amigo. Mahito también le dice lo mismo y le pregunta que si no tomó algo del mundo que justamente han salido de él. Mahito le contesta que justamente tomó a una viejecilla en figura, que vendría siendo la viejecilla que lo acompañó justamente a la torre, y también tomó una pieza geométrica de las que había tiradas en el piso. Esta persona, que es la garza, le dice que tiene que olvidar lo que pasó, que no tiene que recordarlo y que no tiene que llevar justamente ese tipo de amuletos. Pero como que le da igual, ¿no? Dice: el amuleto que tú traes justamente de la pieza geométrica es muy peligroso, pero a mí no me importa, así que yo ya salí, ya se arregló lo que se tenía que arreglar, pues yo ya me voy, ¿no? Casi le dice eso la garza, y justamente Mahito se queda con ambos amuletos. El amuleto de la viejita se transforma en la viejita de ese mundo, así que técnicamente la rescató, no le pasó nada por tener el pendiente, y la pieza justamente geométrica la guarda en un bolsillo y se termina ahí la toma. Ya por último vemos justamente que Mahito empieza ya su vida normal, entre comillas, y su papá justamente le menciona que van a volver a Tokio, y después de eso pues termina la película. Como pueden escuchar, la trama es buena, no me puedo quejar de ello, pero mi único problema fue por qué tuvieron que tomar la historia desde la perspectiva de un niño rico de la Segunda Guerra Mundial japonesa. De hecho, se me hace un poquito cruel a mi gusto, no sé ustedes, pero en varias tomas de la película que no mencioné, se puede ver lo que está comiendo la familia de Mahito, y están comiendo bien, mientras Jin Pies Descalzos o justamente el actor principal de La Tumba de las Luciérnagas casi estaban mendigando moronas de lo que sobraba de las comidas que pues había en esos tiempos. Este niño tenía acceso a varias cosas, tenía ropa, tenía comida, tenía de todo. Entonces no sé cómo ustedes lo tomen, pero por ese detalle a mí no me agradó. No sé por qué, como que no se me hizo muy empático, mientras que en otras películas, como ya mencioné, vemos la supervivencia. Aquí vemos cómo Mahito vive los traumas justamente que la guerra le ocasionó a él. Y no son traumas feos, Quizás tú digas, bueno, es que perder a tu mamá y tener otra y eso son traumas, ¿no? Pero
comparado con lo que hemos visto en otros filmes o en historias de la Segunda Guerra Mundial, créanme que eso es lo más light que pueda haber, ¿no? Imagínense, se muere tu mamá, te vas a huir a una casa de campo para que no te maten, tu papá se casa con una mujer más joven que viene siendo tu mamá y es muy amable contigo, tienes sirvientes, tienes comida, vas a la escuela también, tu papá, como es dueño de una fábrica y se dedica a hacer aviones para la guerra, tiene contratos con el gobierno multimillonarios, lo cual le va a asegurar su vida durante generaciones. Y yo no me entiendo por qué ponen ese tipo de traumas, no me explico, no me agradó ese punto y para mí ese es el problema. Si hubiera sido una trama pues más clásica donde imaginemos que Mahito era una persona normal, huye con lo poco que queda hacia el campo, en una casita chistosa, en una casita, no sé, de palitos, ¿no? Para que sobreviva, le va bien, conoce a la grulla, etcétera, pues todavía te la paso como una película buena, con una historia pues hasta interesante, ¿no? Pero desde el punto de vista de una persona rica, a mí no me gustó. Siento que están descuidando lo que tanto otros mangakas se esforzaron para que la gente se diera cuenta que las guerras eran peligrosas y que ocasionaban muertes. Aquí te lo están suavizando. En fin, chicos, así es como termina esta película. Es un breve resumen, los invito a que la puedan ver completamente. Es una buena película, claro que sí. La animación es un deleite, sinceramente ha sido de las películas animadas que mejor he podido disfrutar. Así que si me preguntan, ¿vale la pena? Sí. Tengo un problema con la película, ya lo mencioné por qué, pero en términos generales es una buena película, no nada más tiro hate por nada más gusto, lo estoy fundamentando. Y a mi gusto, si se sigue subiendo a podios o se sigue premiando la película, está bien, tienen sus razones. Así que, como ya dije, es una buena película, pero a mi parecer algunas partes de la trama no me gustaron, y en específico pues la historia de este personaje en sí. Así que sin más, nos vamos a ir despidiendo. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video y que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo. Y también los invitamos para que se suscriban al canal y puedan darle más energía a la Genkidama de Goku. Así que nos vamos. Domo arigatou gozaimasu. Estamos en contacto.